Muy buenos días, saludamos a todos nuestros amados televidentes. Es para mí un verdadero privilegio poderles saludar, llegar hasta ahí donde usted se encuentra sintonizando este apreciable canal. Y quisiera en esta mañana, siempre con el ánimo de llevar un tema que sea de actualidad, un tema que sea de nuestro ambiente, quisiera hoy hablar acerca del perdón. Es un hecho que tenemos una sociedad polarizada, una sociedad donde muchas personas guardan amarguras, resentimientos, a causa precisamente de daños y ofensas recibidas. Tenemos de hace un par de décadas una guerra cruel que asoló nuestros hogares, dividió nuestras familias. Tenemos además de eso resentimiento social, personas que se sienten dañadas a causa de tanta injusticia que según ellos les toca vivir. En fin, hablar de este tema no es fácil, sé que puede ser un poco conflictivo para algunas personas. Sin embargo, yo puedo decirle con toda seguridad que tenemos una solución a esos problemas de amargura, resentimientos en el corazón. Y es por eso que quiero hablar de este tema, el perdón. Todos alguna vez hemos hecho algo indebido. Nadie puede decir, yo nunca he fallado. Sin embargo, hemos agradecido el que se nos haya disculpado, que se nos haya perdonado. Quiero leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Versículo que leo es el versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es un texto muy clave, unas palabras muy preciosas que nos arrojan mucha luz acerca del tema que ahora nos ocupa. ¿Cómo debemos responder cuando nosotros somos los ofendidos? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud cuando nosotros somos los que hemos sido heridos? Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Observe que la base, la clave del perdón que somos llamados a otorgar a los que nos ofenden es el hecho de que Dios nos perdonó primero a nosotros. Eso es muy importante que usted lo tenga presente. Si usted tiene un resentimiento con una persona, piense, lo que esa persona le hizo a usted es mayor que lo que usted lo que usted le ha hecho a Dios. Piénselo, porque de allí es que se desprende el perdón que podemos otorgar a los demás. Colosenses capítulo 3, versículo número 13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. De la manera, dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros con ellos, dice. He allí la clave del perdón que tenemos que otorgar a los demás, que así como Cristo nos perdonó. Ahora, yo quiero que usted piense, hay personas que dicen perdonar, pero su perdón es condicional, su perdón llega solo hasta cierto punto. El perdón casi siempre es, te voy a dejar pasar esta, te voy a perdonar esto, pero no me lo vuelvas a hacer. Ahora, observe, ¿qué tal si el Señor nos hubiera perdonado de esa manera, a medias? No se puede, definitivamente no se puede ni tan siquiera concebirlo. Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos, pero para perdonarnos de veras. Toda persona que viene a Cristo, toda persona que se arrepiente, toda persona que le entrega su vida al Señor, toda persona que le pide perdón a Dios por sus pecados, es perdonada. Bendito sea el santo nombre del Señor.
Ese es el aliciente que debemos o para perdonar a los demás. Ese es el aliciente fundamental. Somos personas que estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y entonces, precisamente porque estamos agradecidos, porque Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, todos, no algunos, no los más pequeños, no. Dios perdonó todos nuestros pecados. Entonces, eso es suficiente para que uno se sienta alentado a perdonar a los que nos ofenden. El perdón, por supuesto, que sería más sencillo otorgarlo si solo tuviéramos que concederlo a aquellos que lo piden con pena y arrepentimiento. Es decir, hay quienes dicen, si viene y me pide perdón, lo perdono. Y entonces, claro, si esa es la forma más sencilla de perdonar, aunque hay personas que ni así perdonan, aunque vengan a rogarle, mire, discúlpeme, yo sé que le ofendí, le dicen, y quiero suplicarle que me perdone, pero hay quienes ni así perdonan. Pero lógicamente sí, esa es la forma más sencilla de otorgarle el perdón a una persona, cuando ellos vienen a pedirnos ese perdón. Pero ¿qué cuando ellos no nos están pidiendo el perdón? ¿Qué debemos de hacer? Yo le puedo decir con toda seguridad que debemos perdonar en nuestro corazón. No es necesario que vayamos a decirle, óigame, aunque usted no me ha ni pedido perdón, yo lo perdono. No, eso es exhibicionismo. Es delante de Dios que debemos perdonar a los que nos ofenden, aun cuando no vengan a nosotros a pedirnos ese perdón. ¿Por qué? Porque allí es donde estamos mostrando el carácter de Dios. Ahí es donde verdaderamente estamos mostrando que somos hijos de luz, que somos hijos de Dios. Y ahí es donde estamos mostrando que verdaderamente Dios nos está formando a su imagen y a su semejante. Negar el sincero perdón a una persona demuestra resentimiento, amargura y enojo, los cuales no son característicos de un verdadero cristiano. Pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, observe, hay una relación preciosa. No solo en el pasado ofendimos a Dios, sino que también en el presente, de repente cometemos faltas. Muy cristianitos seremos, muy consagrados pensamos que estamos, pero sin embargo tarde o temprano fallamos en la calle, fallamos en el empleo, fallamos en cualquier lugar, fallamos en el hogar, fallamos con nuestra pareja, fallamos con nuestros hijos. Y entonces, ¿qué esperamos ahí? No pongamos excusas, porque recuerde, una realidad bien tremenda en esto es que nuestras propias faltas las vemos pequeñas a nuestros ojos, pero las faltas de los demás, ahí es otra cosa. Las faltas de los demás casi siempre las vemos mucho más graves que las nuestras, aunque sean las mismas, que aquella persona se enojó y yo me enojé. Entonces, para nosotros decimos, bueno, es que es mi carácter, yo así soy, pero si usted supiera cómo yo era antes, dice, entonces no es para tanto. Pero cuando juzga a otra persona, allí sí, usted dice, bueno, y ese que no es cristiano, mire qué bárbaro lo que hizo, mire qué enojado se fue. Entonces, observe pues que no debe de ser así. El hecho es que Dios todos los días nos perdona nuestros pecados. Ay, ¿qué pasaría si Dios cada vez que fallamos nos diera un golpe? Usted sabe lo que pasaría, estaríamos todos golpeados ya. Pero no es así. Dios nos perdona. Nosotros cuando reaccionamos decimos, Dios mío, perdóname. Sé que no tenía que haber hecho esto. Y Dios allí nos perdona. ¿Por qué? Porque Cristo murió por sus hijos, por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces,
Cuando alguien nos ofende, entonces no podemos negarle el perdón. Usted debe mostrar que realmente ha experimentado el perdón de Dios. El que no perdona, oiga esta frase, el que no perdona, ese está mostrando que no tiene la experiencia del perdón de Dios en su vida. Es decir, sería de ser demasiada ingrata una persona para decir, claro que yo sé que Dios me ha perdonado cosas terribles. Vaya pues, ¿y por qué no puede perdonar a su prójimo? Dice, no, es que ahí es otra cosa. Momento, pues esa es la lección que en esta hora estamos meditando, de que no podemos ser así. Necesitamos ser cristianos que tengamos paz en nuestro corazón. Ya vamos a ver los beneficios de perdonar. O sea que esto del perdonar es algo bello, es algo maravilloso, es algo que Dios nos permite, nos concede. Entonces, pero eso sí, hay que hacerlo. Siempre que desobedecemos uno de los mandatos de Dios, pecamos contra Él. Siempre que dañamos a otra persona, no solo pecamos contra esa persona, sino también estamos pecando contra Dios. No se le olvide, no se le olvide. A veces estos son detalles que se nos van por alto. Peor entre cristianos. A veces ofendemos a un hermano y no nos damos cuenta que esa persona ha sido lavada con la misma sangre que nos lavaron a nosotros. A veces hay quienes tienen enemistades de años, de mucho tiempo, y no se ponen a pensar que se supone, digo, porque yo no puedo asegurar la salvación de nadie, de otras personas, se supone que estas personas un día van a entrar a la gloria eterna y por toda la eternidad vamos a estar juntos delante de Dios. ¿Cómo va a ser usted allí? ¿Cómo va a ser usted allí si aquí no pudo perdonar? ¿Qué cuentas usted le va a presentar a Dios cuando llegue ese momento? Y yo estoy seguro que Dios lo va a hacer, de que nos va a poner a la par de esas personas que no quisimos perdonar, de esas personas que pensamos que la ofensa que cometieron contra nosotros era demasiado grave. Hay quienes dicen, no, es que usted no sabe lo que él me hizo, es gravísimo. Hay hijas que guardan una amargura en su alma contra un padrastro que las violó, por ejemplo. Por supuesto, eso es grave, penado por la ley, es un delito, es todo lo que usted quiera. Pero fíjese bien, allí también procede el perdón en el corazón. Si la persona puede estar hasta presa y estará bien porque realmente lo que hizo no fue ninguna gracia. Pero fíjese bien, una cosa es que las leyes cumplan su cometido y otra cosa es que usted en su corazón tenga eso todavía guardado. Eso le está marcando la vida, eso le está dañando a usted. Tal vez la persona ya hasta se adaptó a las rejas, a los compañeros que tiene allí y usted sigue mal, usted sigue llevando una vida de miseria. ¿Por qué? Todo porque no ha podido perdonar. Yo le invito en el amor del Señor, perdone al que le ha ofendido. Mencioné un caso extremo, ya no digamos casos menores, ¿verdad? Que aquel me robó una plancha. Son cosas que es cierto, tienen un valor, pero ¿por qué guardar esa amargura? ¿Vale eso la paz de tu alma? ¿Vale eso? ¿Vale eso acaso estar en las noches sonámbulo, estar despierto toda la noche porque no puedes olvidar la ofensa que cometieron contra ti? No lo vale, es la verdad. Yo quiero invitarte a reflexionar en esta hora. Perdona. Cuando vemos la misericordia inmensa de Dios al perdonar todas nuestras transgresiones, nos damos cuenta que no tenemos derecho a negarle el perdón a nadie. Como ya lo dije, hemos pecado muchas veces, mucho, y hemos pecado mucho más contra Dios que lo que cualquier persona puede estar pecando contra nosotros. Es la verdad. Hemos pecado mucho más. O sea, piénsalo, ¿cuántas ofensas
te ha dado esa persona que está en tu corazón, pero porque te ha amargado la vida. ¿Cuántas ofensas te ha causado? Ahora piensa, ¿y tú cuántas ofensas le has causado a Dios? Ah, dirás, pero Dios es Dios, yo no soy Dios. Bueno, ahí está la cosa. Claro que tú eres polvo de la tierra, pero ¿sabes qué? Al entregar nuestra vida a Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios. Y en la Biblia, hijo de Dios, el hijo del Dios viviente es Cristo. Y entonces fíjate, en Cristo hemos sido adoptados como hijos. Dios ha empezado una gloriosa obra en nosotros y nos está, voy a decir, recreando a su imagen y semejanza. Entonces piénsalo. ¿Tienes o no tienes responsabilidades con Dios? Te lo estoy demostrando aquí en las Sagradas Escrituras, que por eso es que Dios pide que perdonemos. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes, y casi te podría decir, tenemos asegurado el perdón hasta del futuro. Por supuesto, toda vez que nos arrepintamos. Entonces, mira lo que dice Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Dice la bendita palabra del Señor. Mateo 18, 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso es una fortuna. Esos son millones de dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase de esa forma la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, oiga esto, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Quién es ese? Es Dios. Allí Cristo está dando una parábola en donde se está representando ni más ni menos que a Dios. Y dice la palabra del Señor que le perdonó la deuda. Pero aquel siervo que halló perdón, que halló misericordia, salió y halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo, es decir, agarrándole del cuello, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, igual que como él dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, qué diferente, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, al que perdonó, al Dios Todopoderoso, todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Allí está la diferencia. Es por eso que en esta hora yo le invito a que reflexione, que medite en su corazón. ¿Vale la pena seguir aborreciendo a esa persona? Hay quienes hasta eso no lo aceptan y dicen, no, si yo no lo aborrezco, lo que sí que me cae mal, lo que sí que yo no le hablo, lo que sí que yo me mantengo lejos, lo que sí, entonces es lo mismo, usted está con un daño en su corazón, un daño en su alma, y así no se puede vivir. Es por su propio bien.
No solo porque Dios le puede quitar alguna bendición, no solo porque Dios no le perdone, entonces a usted tampoco. No solo por eso, sino por su propio bien. Por su propio bien es importante que usted se decida a perdonar. El perdón distingue a los hijos de la luz. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?, preguntó Pedro. Jesús le dijo, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso está en Mateo capítulo 18, versículo 21. Y esto de 70 veces 7 equivale a 7 elevado a la séptima potencia. Así es como ha de ser el perdón de Dios. Los objetivos del perdón. La reconciliación entre los implicados en el problema o conflicto. Ese es el primer objetivo del perdón, de otorgar el perdón. La reconciliación entre los implicados en el problema o conflicto. El segundo objetivo es la salud emocional de los implicados en el conflicto. La salud emocional. Tercero, mantener la unidad de los creyentes. Como usted puede ver, amado televidente, son 3 causas de demasiado peso para menospreciarlo. Voy a repetirlos. La reconciliación entre los implicados, la salud emocional de los implicados y mantener la unidad de los creyentes. Esos son los objetivos del perdón. Lo que impide que perdonemos. ¿Qué es lo que impide que nos decidamos a perdonar? Bueno, le voy a mencionar algunas que para muchos son base. Temor a ser nuevamente lastimados. Por eso muchos no perdonan, porque tienen temor a que se aprovechen del perdón y nuevamente los vuelvan a lastimar. Déjeme decirle de que uno debe de perdonar en el corazón. Y si observa uno que la persona no cambia su actitud, que puede herirnos, pues entonces lo que hay que hacer es guardar cierta distancia. De esa manera se supera este supuesto temor a ser nuevamente lastimados. Otra cosa que impide que perdonemos es esperar que la otra persona venga humillada a nosotros. Sí, por supuesto que eso es lo ideal, que la persona que ofendió venga humillada a usted. Sin embargo, la Biblia habla de que también, aunque nosotros seamos los ofendidos, nosotros vayamos. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, dice, ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces, esos casos son aquellos en los cuales nosotros somos los dañados, y entonces vamos y busquemos el perdón, y aunque la otra persona no venga a buscarlo. Otra cosa que impide que perdonemos es sentir lástima de uno mismo. Eso es llevar las cosas a un extremo peligroso para uno mismo, porque si nosotros permitimos que aquel daño que nos ocasionaron nos baje nuestra propia autoestima al punto de sentir lástima de nosotros mismos, entonces ahí nos estamos hundiendo más allá, y ahí nosotros mismos nos estamos aumentando el daño. Y por supuesto, otra cosa que impide que perdonemos es el orgullo personal. Sí, es que algunos dicen, no, es que me hirió mi dignidad, dice. Déjame decirle una cosa, que la dignidad no puede ser dañada por otra persona. La dignidad, el único que puede dañarla es usted misma. La dignidad, es decir, lo que usted es, en esencia, nadie se la puede manchar, aunque digan lo que digan, hagan lo que hagan, no le pueden dañar su dignidad. Es el orgullo el que la gente daña, el orgullo propio. Ahí sí, ahí nos llega, nos golpea el orgullo cuando alguien nos lastima.
pero eso no significa que dañó su dignidad. Usted es el que daña su dignidad.